los fundamentos filosóficos de la psicología. Voy a abrir con estos dos versículos. Dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Entonces, somos seres muy complejos, nuestro corazón es sumamente complejo. Dice, el consejo en el corazón del hombre, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Es decir, el hombre entendido que tiene esa capacidad de profundizar en el corazón de una persona y comenzar a obtener cosas de ahí, se requiere bastante sabiduría y es parte del trabajo que hace un pastor, que hace un psicólogo, que hace algún consejero. Pues es a veces profundizar en la vida de la persona para ver qué se encuentra ahí, poderlo sacar a la luz, poderlo presentar ante la cruz y que mediante eso haya una sanidad espiritual en la persona o una conversión, un arrepentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Entonces, de manera similar, esto de Señor, examíname, ve lo más profundo de mí. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Y no se queda ahí, sino que ya que pruebes que hay camino de perversidad en mí, que todos tenemos camino de perversidad en nosotros, y guíame en el camino eterno. Bueno, originalmente son 4 clases, pero ahorita con lo que el maestro Carlos me dijo que podía tomar un poco más, probablemente algunas sí las voy a tener que extender porque cuando estaba haciendo esta semana, la semana pasada estaba terminando de ver esta clase, dije, ah, caray, sí está un poco largo, voy a tratar de ir algo deprisa. Pero bueno, la primera clase es cosmovisión cristiana, o sea, qué es una cosmovisión? Vamos a hablar sobre el dualismo, las dicotomías y el mito de la neutralidad, esto que ya venía diciendo antes y constantemente he dicho que en la carrera me decían, no, no metas tu cristianismo porque tenemos que ser neutrales. O si vas a hacer leyes, no metas a Dios porque tenemos que ser neutrales, entre comillas. Y también vamos a hablar del dualismo, de este cristiano que vive por un lado siendo cristiano y por otro lado tiene que tomar la filosofía de su entorno laboral para poder trabajar. Llevándose por este mito de la neutralidad, está viviendo en dos mundos. Y vamos a ver un concepto que les digo, tanto los de la carrera como los que ya han tomado curso conmigo, constantemente se habla, es creación, caída, redención. La siguiente clase ya va más directamente a introducción a la filosofía reformacional. A ver, entendamos algo, la psicología como tal es una ciencia. En este caso estoy utilizando la definición más básica, más elemental de ciencia, que es una ciencia, conocimiento sistematizado. Reitero, la ciencia es conocimiento sistematizado. Am, la psicología es conocimiento sistematizado con base en qué? En el aspecto sensitivo de la creación. Los que manejan filosofía reformacional saben lo que dije. Quienes todavía no, precisamente esta clase va a hablar de eso. Pero ¿cómo sistematizamos conocimiento? Acudiendo a metodologías filosóficas. Entonces, gran parte del problema, por así decirlo, que tenemos hoy en día, inclusive en teología, porque la teología con esta definición básica de ciencia también es una ciencia, conocimiento sistematizado, pero estamos utilizando filosofías revueltas con paganismo, por así decirlo. Entonces, eso ha producido que generemos ciencias ineficaces o ciencias fragmentadas. Y gran trabajo de los reformacionales, sobre todo en lo personal, creo que Hermann Duyegor fue el más grande en esto y otros que han estado también colaborando con él, ya veremos algunos nombres, fue precisamente hacer una filosofía auténticamente cristiana. Y con ello, ya siendo letrados de cierta manera en filosofía cristiana,
podemos dar ese brinco a construir una psicología auténticamente cristiana. Entonces vamos a ver los conceptos básicos de la filosofía reformal, vamos a ver aspectos modales, soberanía y universalidad de las esferas, que es fascinante, en serio, cuando me introduje, gracias a Nancy Percy y a varios de los maestros de aquí, a la filosofía reformacional. La verdad es que tu forma de ver el mundo es impresionante, te anima mucho al ver el impacto que esto puede tener en todas las esferas de la creación, de académicas, etcétera, etcétera. Y de ahí vamos a enlazar la aplicación de la filosofía reformacional en la psicología. Después ya sería una introducción a la psicología reformacional. Y ahora vamos a entrar de lleno al tema. Vamos a ver antropología, que en lo personal creo que fue un tema bastante complicado para mí. No, no era muy letrado en ese tema, pero me fascina ver qué es el hombre y desgraciadamente en mi carrera solamente tuve una clase de antropología y dije, ¿cómo puede ser? Si nuestra área, por así decirlo, de estudio, de profesión es el ser humano, pues díganme que es un ser humano. Y digo, en parte ya me iban a mandar, si me daban más clases de antropología, pues iba a ser nomás un cochinero marxista, posmodernista, progresista, así que digo, no perdí mucho. Y vamos a ver las estructuras mentales, cuáles son las estructuras mentales del ser humano. Vamos a ver la personalidad normal, según la psicología reformacional, por así decirlo, que nadie tiene una personalidad 100% original o normal. Vamos a ver muy bien este término ya en esta clase porque cuando hablamos de que algo que es normal o anormal, a veces le estamos dando una connotación moral. Aquí en este tema no va a ser tanto así, aunque sí tiene implicaciones. Y vamos a también a ver ya la personalidad normal. Casos un poquito más de, hoy una persona deprimida, una persona con ansiedad, una persona con esto, ¿ok? Y ya la última clase va a ser una aplicación de la psicología y consejería cristiana. Aquí vamos a ver más cuestiones más prácticas que inclusive uno mismo puede aplicar en su propia vida. Porque digo, está muy padre hablar de cuestiones muy abstractas y sí, que Dewey y que Platón y que después esto y que aquello, pero hay que aterrizarlo. Entonces vamos a ver la aplicación de las escrituras en la psicología de la consejería. Vamos a ver a cierto detalle la carta de Efesios y por qué a cualquier psicólogo o consejero cristiano una de las cosas que le digo es Efesios. Vuélvete experto en Efesios. Efesios es la carta por excelencia, vamos a decir, para el cuidado pastoral hacia un alma. Digo, toda la Biblia, pero Efesios tiene algo en particular que ya hablaremos de eso. Vamos a hablar de quién es Dios también. Para estar mentalmente sanos, por así decirlo, necesitamos conocer a Dios. Vamos a ver casos también de ansiedad, que habla de la Biblia sobre ansiedad, que habla de la Biblia de la depresión y cómo la relación, porque está muy en moda en psicología hoy, hablar de nuestro papá y nuestra mamá. Entonces vamos a ver la relación de nuestro padre, cómo nos afecta y qué dice la Biblia al respecto. Y vamos a hablar sobre metanarrativa y hábitos. Aquí ya también metanarrativa, ya después voy a hablar bien qué es eso. Y hábitos, o sea, tus hábitos, qué son los hábitos, cómo se manejan, cómo se cambian, cómo se sostienen, etcétera, etcétera. Pero bueno, cosmovisión cristiana. El evangelio es como un león enjaulado, no precisa ser defendido, solo tiene que salir de la jaula, solo tiene que ser liberado y créanme, el evangelio se va a defender por sí solo. Entonces, nosotros mismos los cristianos hemos enjaulado al cristianismo dentro de las paredes del templo, de la moralidad privada. Señores, vamos a liberarlo. Entonces, vamos a hablar de la importancia de una cosmovisión. Miren, comprender cómo se forma una cosmovisión y cómo conduce o limita el pensamiento nos puede llevar a comprender absolutamente todo lo demás. Y la cosa es que no solemos ver nuestra cosmovisión, pero sí todo lo demás a través de ella. Entonces es importante saber qué lentes estamos utilizando. Si los lentes están teñidos de rojo, todo lo vamos a ver rojo.
Entonces vamos a ver nuestra cosmovisión, cómo ha sido influenciada por la cultura y cómo comenzar a corregirla, por así decirlo, cómo poner los lentes adecuados. Importantísimo, también manejar una cosmovisión, algo que no se está manejando mucho en iglesias, protege la mente de los jóvenes contra los asedios pseudointelectuales, aquí a propósito pongo pseudointelectuales, en las universidades. Caso personal, yo me hice ateo en la universidad, estudiando psicología. ¿Por qué? Por todo lo que hablaban de psicología. Mira, que Freud decía que Dios en realidad es un mecanismo de defensa que ponemos porque tenemos miedo a la muerte o también porque, bueno, cuando somos niños vemos a nuestro papá que nos protege, nos apapacha, lo admiramos, es nuestro héroe. Y conforme vamos creciendo, pues vemos que nuestro papá no es tan perfecto como pensábamos, comenzamos a ver sus defectos o inclusive sus traiciones, pero no podemos vivir sin este sentido de protección, así que lo que hace nuestro cerebro, nuestra mente, es producir un papá ideal en el cielo. Eso es lo que mencionaban, ¿no? O Skinner, el conductismo. No, en realidad, este, Dios es, soy cristiano, eso decía yo, porque como de joven fui muy inculcado, al menos en la religión católica, gracias a Dios, hasta cierto punto, un catolicismo relativamente sano, por así decirlo. Eh, entonces, seguramente porque fui condicionado por eso, terminé creyendo en Dios. Entonces, terminé siendo ateo por un tiempo. Algunos ya conocen la historia, entonces ya después, gracias a la apologética, al Espíritu Santo mediante la apologética y cosmovisión, cosas así, aquí estamos de nuevo, saludos. Pero yo creo que a muchos jóvenes les sucede esto, muchísimos jóvenes, que al no tener apologética, no estar sólidos en una cosmovisión, llegan a la universidad y les derrumban su fe. ¿Por qué es importante la cosmovisión? Porque nuestra fe dejará de ser privada. Tendrá un impacto en absolutamente todas las áreas de la vida, incluyendo la psicología. Y el problema de muchos cristianos es esto, que viven fragmentados, viven en dos mundos. Por un lado, creen en el Señor, aman al Señor, pero por otro lado, no saben cómo llevar esa fe a todas las áreas. Han caído en este engaño de que tenemos que ser neutrales allá afuera. Y ver una cosmovisión nos va a ayudar a entender esto, porque el evangelio no solamente redime individuos, sí lo hace, amén, sino a culturas enteras. Vamos a aplicar principios bíblicos no solamente en la esfera privada, sino también en la pública. Y la cosa de hoy en día es que en las iglesias nos enseñan doctrinas cristianas. ¿Qué es el cristianismo? Pero no se nos enseña, o sea, les digo, ¿qué es el cristianismo? Se nos enseña, las doctrinas básicas de la Biblia, pero no se nos enseña cómo funciona el cristianismo como sistema unificado, integrador, de verdad aplicables a cuestiones sociales, de cuestiones de historia, política, antropología, economía, cultura, deportes, arte, etcétera, etcétera, etcétera. Se nos dice también qué es el cristianismo, pero no se nos dice por qué es verdadero. Entonces, como mencioné, los jóvenes llegan a la universidad y pierden su fe porque no se les enseñó a desarrollar una cosmovisión bíblica. Y también muchos cristianos viven sin gozo porque sienten que sus trabajos, entre comillas, seculares, no aportan al crecimiento del reino. Creen que existen cristianos de dos categorías: los chidos, los meros meros, los favoritos del Señor, porque son misioneros, porque son pastores, porque son evangelistas. Entonces ellos, esos cristianos, sí están aportando al crecimiento del reino. Y estamos los cristianos así como, pues bueno, ahí están, son salvos, gracias a Dios, pero trabajan como doctores o como abogados o como plomeros o como ama de casa. Entonces, pues bueno, ellos ganan dinero, llevan sus ofrendas, sus diezmos y oran por los pastores. Ese es su aporte al reino, su dinero y y, y sus oraciones. Pero fuera de eso, no están ayudando al crecimiento del reino, porque confundimos iglesia
con reino, que están entrelazados, por supuesto, pero no es lo mismo. Y esto nos va a ayudar a entender que sí, tú, abogado, tu trabajo ahí con las leyes está aportando al crecimiento del reino. Tu empresario que estás construyendo una empresa de ropa, de lo que sea, estás aportando al reino. Tu taquero que vendes tacos de barbacoa en la mañana, estás aportando al crecimiento del reino. Tu ama de casa ahí persiguiendo a tus chiquillos que andan rayando las paredes, estás aportando al crecimiento del reino. Tú, plomero que ahí andas arreglando fugas de agua, estás aportando al crecimiento del reino. Esto lo vamos a entender. Y claro que eso causa gozo, decir, Dios, estoy utilizando mis talentos, o sea, lo que me gusta hacer, en lo que soy bueno, y esto que hago está aportando al crecimiento del reino. Bueno, algunas cosas como que las estoy repitiendo. Ahora, el tema de cosmovisión no es algo nuevo, no es algo que se nos ocurrió hace poquito. Ahorita quizás se está hablando un poquito más de él, pero son parte de una tradición arraigada en las escrituras. Varios autores, como de los padres de la iglesia, Ireneo de León, Agustín de Hipona, o también William Tyndale y Juan Calvino, ya hablaban de eso. Quizá no como no con el término exacto cosmovisión, pero vemos de ver las cosas a través, ver todo, absolutamente todo a través de las escrituras. Y le llamamos reformacional, una cosmovisión reformacional, porque aluda a la reforma protestante, la que profundizó en la enseñanza bíblica concerniente a la profundidad y al alcance del pecado y la redención. O sea, algo que los reformadores entendieron es que el pecado tuvo un alcance cósmico, ¿ok? En la caída de raíz. El pecado como cuestión cualitativa y no cuantitativa, porque la mente católica romana ve el pecado más como una cuestión cuantitativa, es Salud, decir, dije. sí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Perdón. Sí, adelante. No, tenían un micrófono prendido. Ya, Tenían un micrófono. sí, ya lo silencié. Un micrófono prendido. Sí, otra cosa, qué bueno que pasó esto. Si alguien tiene alguna pregunta en medio de la clase, levante la manita ahí abajo y tengo. Y con toda confianza, por favor. Y de hecho creo que va a ser mejor para no, que no parezca un monólogo esto. Continúo. ¿En qué estaba? Sí, protestantes. Sí, la mente católica es más del pecado cuantitativo, cometí tantos pecados, entonces tengo que hacer ciertas cosas para como cubrirlos, por así decirlo, o las indulgencias, o vas ante el sacerdote y él te va a decir cuántos rezos hagas, por así decirlo. Pero entendimos que no, que el pecado es una cuestión más cualitativa, más algo arraigado en nuestro ser. No hablamos de pecados en sí, hablamos de el pecado. Es algo que se ha extendido en todo nuestro ser y sabemos que no hay nos dimos cuenta que no hay cantidad de obras o de indulgencias o de penitencias que logren apaciguar el pecado, que logren disminuirlo. No, requerimos algo más, una cura de raíz. Requerimos redención. Entonces, pero así como el alcance del pecado fue cósmico, es decir, afectó a toda la creación, el alcance de redención es mucho mayor. Es decir, si el pecado abundó en la corrupción de la creación entera, pues la gracia sobreabunda en la restauración, en la recreación del cosmos entero. Y el deseo también, parte de la reforma fue ese deseo de interpretar todo y vivir con base en las escrituras, por encima de la tradición. Este es uno de los sellos de los reformadores. Y deseamos una reforma continua y ser reformados por las escrituras continuamente. Uno de los eslogans que amo de la reforma es Ecclesia reformata semper reformanda secundum verbum Dei. Es decir, la iglesia reformada está en constante reforma
según el verbo de Dios, según la palabra de Dios. Y esto con esta visión reformacional es no solamente la iglesia reformada, absolutamente todo. El gobierno siempre debe estar en constante reforma según la palabra de Dios. La cultura debe estar en constante reforma según la palabra de Dios. La familia, las artes, el deporte, la ciencia siempre debe estar constantemente reformada según el verbo de Dios. Entonces vamos a ver varios autores que vamos a estar analizando los reformacionales, los neerlandeses reformacionales, holandeses, como les quieren llamar, del siglo XX, hace no mucho, Abraham Kuyper, ex primer ministro de Holanda, Herman Bavinck, teólogo muy conocido en los círculos reformados, Herman Dooyeweerd, para mí el mejor filósofo que hemos tenido en la historia, William O'Winnell, también otro reformacional, menos conocido, pero lo voy a utilizar mucho para la tercera clase. Y también otros autores como Francis Schaeffer, Nancy Percy, C.S. Lewis. Señores, a mí mi conversión tuvo que ver muchísimo con C.S. Lewis. También tuvo que ver mucho cuando fui rescatado por el Señor del ateísmo, esto que les expliqué en la universidad. Vamos a ver J.K. Chesterton, así es, sobre todo en la última clase. Albert Walters, lo vamos a ver mucho en esta primera clase, junto con Nancy Percy. Y David Paulson, que lo vamos a ver mucho en Consejería Cristiana. Reitero, el evangelio es como un león enjaulado, no precisa ser defendido, solo tiene que salir de la jaula y se va a liberar a sí mismo. ¿Qué es una cosmovisión? Viene de una palabra en alemán, no la voy a pronunciar porque no hablo alemán. Welt, mundo, schauen, mirar, manera de ver el mundo. Albert Walters utiliza esta definición y vamos a ver paso por paso. Una cosmovisión es el marco de referencia global de las creencias más básicas que cada persona tiene acerca de las cosas. ¿Ok? Vamos a ir viendo paso a paso. El marco de referencia global de las creencias más básicas que cada persona tiene acerca de las cosas. Cosas, ¿qué son cosas? Cualquier objeto acerca de los cuales es posible tener una creencia. En el sentido más general posible. Una taza es una cosa, un planeta es una cosa, una molécula es una cosa. En ese sentido, Dios es una cosa porque podemos tener una creencia sobre Dios. En ese sentido, no es una cosa en otro, pero para esta definición sí, sobre cualquier cosa. Una cosmovisión es una cuestión de las creencias de cada persona. A ver, aquí en este caso las creencias son diferentes de los sentimientos o opiniones porque hacen una afirmación de valor cognitivo. Porque yo puedo creer que Juanito o fulanito va a llegar a tal hora. No, no me refiero más a eso. O, por ejemplo, yo en el fútbol mexicano creo que el Atlas es el mejor equipo, por así decirlo. Obviamente no lo es, pero puedo creerlo y eso es una mera opinión. Sino que es una declaración acerca de la naturaleza de la realidad, de cómo es el mundo. Y generalmente son cosas que estás dispuestas a defender con, con argumentos, estás dispuesto a defender algo. Creo en el libre mercado, o creo que hay vida después de la muerte, o creo que no hay sentido para la existencia. Ese tipo de cosas que tú estás más dispuesto a defender con argumentos. No son opiniones, no son hipótesis, son cosas de credo, de algo con lo que te comprometes, son convicciones, estás dispuesto a defender estas creencias. Y son creencias básicas de las cosas, de la base, del fundamento, de las cosas más, más trascendente y de asuntos de orden general. Preguntas como, ¿habrá vida después de la muerte? ¿Existe la verdad absoluta? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿A qué vine? ¿De dónde venimos? ¿Quién soy? ¿El fin justifica los medios? Etcétera, etcétera. Y estas creencias básicas Compi, se cayó tienen... el espejo. Todos los días lo pongo ahí. Nunca se cae mi espejo. Cerré mi ventana antes de dormir. Qué bueno que cerró su ventana antes de dormir, hermana, pero dejé. Si me siguen viendo, perdón. Se me atrapé un poco porque me Y diste.
Me distraje un poco. Me pasó algo aquí raro. Sí le vemos, hermano. Perfecto. No, sí, es que se me movió a mí toda la pantalla. Ok, bien. Estas creencias básicas que sostenemos tienden a formar un marco de referencia o un patrón, es decir, se interrelacionan entre ellas, porque todos reconocemos que debemos de ser lo más consistentes posibles con nuestras perspectivas. O sea, buscar como mínimo formar una apariencia de consistencia. Por ejemplo, no, yo no puedo decir, creo en la propiedad privada y creo que el comunismo es el mejor sistema de gobierno. No, no tiene, no conecta. Tiene que haber en este tipo de creencias, debe de haber cohesión, consistencia. Ahora, y eso es bien interesante, no quiere decir que las cosmovisiones nunca tengan consistencias internas, que nunca tengan inconsistencias internas, pero aquí me equivoqué. De hecho, una forma de hacer apologética, ya lo iremos viendo, es detectar las inconsistencias de las cosmovisiones no cristianas. ¿Ok? O sea, al ver las inconsistencias internas de la cosmovisión de la otra persona, lo empujas a que se dé cuenta de esa inconsistencia y es una forma de hacer apologética. Ya lo iremos viendo más adelante. Una de las características principales de las cosmovisiones es su tendencia de formar un patrón y coherencia. Aún sus inconsistencias tienden a desembocar en patrones claramente reconocibles. Esto lo vamos a ver más en el tema de filosofía, en la siguiente clase, de ver por qué las inconsistencias de una cosmovisión en particular inclusive forman una especie de patrón claramente reconocible. Ahora, todos tenemos una cosmovisión absoluta. Sí, sí se desconectó él, ¿verdad? Sí, Hay, Sí, hay que, parece. Creo que hay, sí. hay que avisarle, ¿no? Si no se ha dado- Ya creo que ya se dio cuenta. Sí, seguramente. saludos, hermano. Hola, ¿dónde estás? No te veo. Ahí estás. Aquí estoy, Ahí estás. con mi inconfundible naranja. Amo el naranja. Una ciencia que requiere, bueno, no, aquí está más difícil. Una filosofía es algo más complejo, más académico. No todos manejan filosofía, pero todos manejamos una cosmovisión. Cada persona común y corriente tiene un mapa en su cabeza que le informa cómo funciona el mundo y cómo debemos vivir en él. Es como una brújula o un mapa mental. Nos orienta en el mundo en general. Por naturaleza somos seres racionales y responsables por los cuales sentimos que necesitamos algún credo para vivir, algún mapa para trazar la ruta a seguir. Nuestra cosmovisión afecta de manera decisiva no solamente nuestros puntos de vista y nuestros argumentos, también afecta todas y cada una de las decisiones específicas que la vida nos lleva a tomar. A ver, aquí, denme un pequeñísimo segundo, un minuto. Aquí está el libro. Es el de la creación recuperada, los de la carrera ya lo conocen, de Albert Walters. Cito, nuestra conducción afecta de manera decisiva no solamente nuestros puntos de vista y nuestros argumentos, también afecta todas y cada una de las decisiones específicas que la vida nos lleva a tomar. Cuando las cosas se ponen difíciles en un matrimonio, ¿es el divorcio una opción? Cuando el pago de impuestos es injusto, ¿haces trampa en tus declaraciones de impuestos? ¿Debe el crimen ser castigado? ¿Despedirías a un empleado si el hacerlo representa una ventaja económica para ti? ¿Participarías activamente en la política? ¿Disuadirías a tu hijo o hija de convertirse en un artista? Tu cosmovisión guiará las decisiones que tomas respecto a estos y muchos otros asuntos.
Las disputas acerca de estos asuntos a menudo implican un choque de perspectivas básicas de la vida. Voy a tomar un poco de agua. Emilio, Sí. nada más te daría un ejemplo que me pasó Ujú. y que creo que ubica este asunto. Trabajaba yo en el Instituto Mexicano del Café y dieron la orden de que nos mandaron a alguien de la Procuraduría para que nos enseñaran a usar armas, funcionarios. Y el instructor entró y dijo, a ver, si usted tiene un arma, ¿la usaría? Y hay gente que contestó sí, pues no, se me vio que no estaba respondiendo y me dijo, a ver, ¿usted lo haría? Creo que no, mis convicciones no me permiten. Entonces no tiene caso que lo entrene. Le van a quitar la pistola y lo van a matar con ella. Y tenía razón, o sea, tú, tus propias convicciones pueden determinar lo que puedes hacer o no. Claro. Es solo un ejemplo. Sí, y gracias, Roy, por esto, porque, por ejemplo, yo en mi caso respondería que sí. Para la defensa de mi familia, yo A lo sí, mejor hoy sí, en ese entonces, en los ochentas, mi respuesta fue no. Me pareció que yo ok, no me sentía bien de matar gente. claro. Sí, yo creo que nadie, bueno, nadie cuerdo mataría por matar. Sí, pero no Eso, matas por matar, pero es obvio que matas defendiendo, pero lo que este señor estaba diciendo no es que no pudieras acabar por tener la decisión, pero dice, si no, si usted no reacciona de inmediato, claro. si va a estar apuntando y va a estar diciendo, no se mueva porque le disparo, no amenacen, si la sacan, úsenla, ¿no? Sí, esa es, de hecho es una regla que dicen, si saca la pistola no es para presumirla. Sí. Bien, gracias, Roger. Es un buen ejemplo. Igual, yo respondía que sí en ese momento cuando alguien dice que no. Y he tenido ese tipo de discusiones en el salón de clases y pues siempre está el ser de luz de clase que dice no, que porque toda vida es valiosa y que los delincuentes tienen derechos, etcétera, etcétera. Buen ejemplo. Si bien tenemos inconsistencias y en ocasiones actuamos de forma contradictoria en nuestra cosmovisión, tenemos un patrón general que procuramos mantener. Si tu acción no concuerda con tus creencias, tiendes a cambiar o tus acciones o tus creencias. Esta postura sobre la relación entre nuestra cosmovisión y nuestra conducta no es aceptada por diversos pensadores y psicólogos. O sea, eh, un conductista diría que actuamos conforme a el entorno y los condicionantes, estímulos, respuestas, etcétera, etcétera. Un freudiano, un psicoanalista freudiano, te diría que actuamos según represiones sexuales que tenemos, etcétera, etcétera. Un marxista te diría que actuamos según el contexto económico en el que estamos. Y bueno, ok. Lo que nosotros los cristianos sí aceptamos que somos complejos y hay diversos factores que influyen en nuestra conducta. Pero la pregunta es, ¿qué constituye el factor dominante que explica los patrones de la acción humana? La respuesta que demos a esta pregunta, es decir, de cómo nos comportamos, por qué nos comportamos de la manera en que nos comportamos, depende de nuestro punto de vista acerca de la naturaleza fundamental del ser humano. ¿Ok? Inclusive cuando un psicólogo freudiano, un conductista, te dice cómo hay que, por qué nos comportamos como nos comportamos, en realidad están hablando sobre la naturaleza fundamental del ser humano. Es decir, es en sí un asunto acerca de nuestra cosmovisión. Inclusive esa discusión, nuestra cosmovisión está presente. Cada cosmovisión tiene una concepción sobre la naturaleza humana. Esto es bien importante, después lo vamos a ver en psicología. Cada cosmovisión tiene una concepción sobre la naturaleza humana.
antropología, qué es el hombre. Por ejemplo, un marxista, ya lo mencioné, la conducta humana es determinada por las circunstancias económicas. Un freudiano diría, atribuye todas las cosas a instintos sexuales reprimidos. Un conductista considera a los humanos mecanismos de estímulo-respuesta, etcétera, etcétera. El cristianismo enseña que el factor determinante de todo lo que hacemos es la creencia fundamental o el compromiso religioso. Los cristianos afirmamos que somos moldeados por el Dios que adoramos, sea el Dios de la Biblia u otra deidad sustituta. Nos convertimos, y esto también es bien importante cuando veamos psicología cristiana, nos convertimos en lo que adoramos. Y la Biblia lo menciona. Aquí voy a citar directamente al autor. Dice, desde el punto de vista cristiano debemos decir que las creencias son un factor decisivo en nuestras vidas, aun cuando las creencias que profesemos estén en desacuerdo con las que en realidad operan visiblemente en nuestras vidas. El mandamiento del Evangelio es que vivamos nuestras vidas en conformidad con las creencias que enseñan las Escrituras. El hecho de que fallemos en nuestro intento de vivir de acuerdo con este mandamiento no invalida el hecho de que podemos y debemos vivir de acuerdo con nuestras creencias. ¿Cuál es, pues, la relación entre la cosmovisión y la Escritura? La respuesta cristiana a esta pregunta es clara. Nuestra cosmovisión debe ser formada y probada por la Escritura. Puede legítimamente guiar nuestras vidas solo si es bíblica. Esto significa que en cuestiones de cosmovisión hay un abismo importante entre aquellos que aceptan la Biblia como la palabra de Dios y aquellos que no la aceptan como tal. Esto también significa que los cristianos debemos constantemente revisar las creencias de su cosmovisión a la luz de las Escrituras. Si dejamos de hacerlo, seremos presa de una fuerte tendencia a adoptar muchas creencias, aún fundamentales, de una cultura que ha estado en proceso acelerado de secularización por generaciones. Entonces, es importantísimo esto. Las escrituras son las que tienen que estar constantemente moldeando nuestra cosmovisión. Si no hacemos eso, no es que dejemos de moldear nuestra cosmovisión, es que otras cosas, el ambiente cultural que vivimos, va a estar influenciando nuestra cosmovisión. Nuestra cosmovisión debe ser formada y probada por la Escritura, semper reformanda, constantemente revisar nuestras creencias a la luz de la Biblia. De no hacerlo, seremos presa de las tendencias que nos rodean. El Salmo 1 lo dice, el que está meditando en la palabra es como un árbol que está firme, que está plantado en aguas, es firme, llega el viento y de ahí no se mueve. De caso contrario, ¿qué somos? Como el tamo. El tamo es esa cáscara de la paja, de la semilla. No tiene peso, entonces cualquier viento se la lleva para un lado, cualquier viento se la lleva para el otro, la moda te mueve, las tendencias te mueven, etcétera, etcétera. Y en y en la academia creo que aquí se me fue el avión, perdón. El mundo secular nos ha presionado para restringir nuestro reconocimiento de la autoridad de las escrituras a las áreas de la iglesia, la teología y la moralidad privada. Estas áreas se han llegado a ser irrelevantes para la dirección de la cultura de la sociedad. Esto es fruto de una cosmovisión secular y como cristianos debemos usar nuestros recursos para resistir esto. Y nuestro recurso fundamental, en este caso, es la Biblia. Es decir, los secularistas nos dicen, sí, qué chido, qué bonito que tú creas que la Biblia es la autoridad. Pero, hey, mantén esa autoridad en tus áreas privadas, en teología e iglesia. Para lo demás, para las áreas públicas, no. Ahí sí no. Y eso proviene de una cosmovisión secular. Y nosotros tenemos que responder, no, señores. La autoridad de las escrituras es autoridad sobre absolutamente todo aspecto de la creación. Tenemos que combatir al secularismo en esta creencia. No, que no metas a Dios en el gobierno. Cállense, claro que sí. Porque si no metemos al Dios de la Biblia en el gobierno, un Dios sustituto, un ídolo, va a entrar sobre él. De hecho, por algo constantemente lo he dicho en Twitter, todo sistema de gobierno es una teocracia. Nos dicen, no, es que ustedes los cristianos quieren imponer una teocracia. Sí, en cierto sentido, porque ya estamos en una teocracia. Porque todo sistema de gobierno de forma subyacente tiene un dios, un ídolo, que es el que ya después veremos un motivo base religioso, ya lo veremos más adelante. Entonces,
Si no es el Dios de la Biblia, el gobierno va a ser un desastre, como actualmente lo estamos viendo. ¿Ok? Entonces, de cierta manera, toda forma de gobierno es una teocracia. Toda postura política, eso es importante entender, toda postura política de fondo hay una cuestión religiosa. Toda postura psicológica, y esto mis profesores odiaban que lo dijera, pero no me lo podían contraargumentar. Toda postura psicológica, en el fondo, hay una cuestión religiosa involucrada. Hay un Dios involucrado. Y el propósito central de las escrituras es instruir, pero no meramente nuestra moralidad privada, sino absolutamente todas las esferas del cosmos. Y también es importante la cosmovisión. Para reformar una cultura hay que entenderla, aprender a hablar su idioma. Somos heraldos, somos embajadores de Dios. Un embajador que va, que va a otro país tiene que saber hablar su idioma. Y la cultura, para entender la cultura, la mejor forma es captando la cosmovisión subyacente que expresa. Ojo, dije aprender a hablar en los términos de su cultura, no significa que la adaptemos, es aprender. Entonces, cuando detectemos el espíritu de la época, cuando detectemos cómo se maneja una cultura, bueno, hay que utilizar su lenguaje para darnos a entender. No significa que nos vamos a moldear. Estamos en el mundo, no somos del mundo, pero mientras estemos en el mundo hay que detectar cuál es la cosmovisión subyacente para poder empezar a entablar un diálogo. Para contrarrestar el espíritu de nuestro tiempo requerimos una cosmovisión bíblica integradora. Por lo que ya decía, que la cultura actual, secularista, dice, no metas al Dios en el gobierno, o en la política, o en los deportes. Y no, señores, sí lo vamos a hacer. Una cosmovisión es, en esencia, una profundización del carácter espiritual y del carácter de nuestra vida. Para crecer intelectualmente hay que crecer espiritualmente y viceversa. Para crecer espiritualmente debemos de crecer intelectualmente. Vamos con todas nuestras fuerzas, nuestro corazón, nuestra mente. Y estamos llamados a la renovación de nuestro entendimiento. Romanos 12:2. Renovar nuestro entendimiento, transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Necesitamos esta renovación si vamos a discernir la voluntad de Dios para todas las áreas de nuestra vida. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12 lo dice. Ok, transfórmense, ¿cómo? Por medio de la renovación de su entendimiento. ¿Y qué pasa cuando renuevas tu entendimiento a través de las escrituras? Vas a poder discernir la buena voluntad de Dios, y la buena voluntad de Dios es agradable, produce buenos frutos y es perfecta. Para tu vida privada, sí, amén, pero también para todas las áreas de la vida. En cierto sentido, el caso que abogamos aquí con respecto a la cosmovisión bíblica es simplemente un llamamiento al creyente que tome la Biblia y sus enseñanzas seriamente para la totalidad de nuestra civilización aquí y ahora, y no limitarla a una área opcional llamada religión. Ahora, es necesario distinguir, aunque sin duda están estrechamente relacionadas, entre teología, filosofía y cosmovisión. Muchos consideran que cualquier asunto global que se fundamente en la Biblia es teología, y las que se fundamentan en la razón, ahorita más adelante vamos a ver eso, son filosofía. Dan por sentado que la teología no puede ser pagana o secular y que la filosofía no puede ser bíblica. Error. Existe teología pagana y existe filosofía bíblica. Pablo nos advierte de las vanas filosofías, pero bueno, si existen vanas filosofías, significa que existe filosofía que no es vana, que sí es trascendente, que es cristiana. La teología y la filosofía son campos especializados de investigación. Se requieren habilidades especiales, cierta clase de inteligencia y una educación bastante extensa, así como la ciencia médica, la economía. Para convertirse en un filósofo, en un teólogo, hay que estudiar y estudiar bastante. Teología y filosofía son disciplinas académicas científicas y teóricas. Conforme avance el curso, la palabra científico y teórico va a empezar a cobrar más sentido. Una cosmovisión es una cuestión de experiencia cotidiana. La teología y filosofía no necesariamente. Es una cuestión de experiencia cotidiana, de carácter
científico, de un orden cognitivo más elemental. Es decir, así como la belleza presupone la estética, o sea, es lo la belleza es lo precientífico, por así decirlo, de la ciencia de la estética. También la noción de justicia es la cuestión precientífica. Todos tenemos una noción de lo justo e injusto. Bueno, eso es lo que presupone a la ciencia de la abogacía, de la teoría legal. Igual la perspectiva preteórica del mundo, es decir, la cosmovisión, es lo que presupone a la filosofía y la teología. Una, la filosofía y la teología, de cierta manera, son elaboraciones científicas de la cosmovisión. La cosmovisión es lo precientífico y la filosofía y la teología es lo científico, por así decirlo, ya lo sistematizado, vaya. Si tienen similitud entre las tres, que tienen un alcance global, ¿ok? Y esto lo vamos a ver más con la cuestión de estructura y dirección. Aquí voy a citar a Albert Walters otra vez. En general, pues, podemos decir que la similitud entre cosmovisión, filosofía y teología radica en que tienen un alcance global. Pero la diferencia entre estas consiste en que una cosmovisión es precientífica, mientras que la filosofía y la teología son científicas. La distinción entre filosofía y teología puede quizá verse más claramente si introducimos dos conceptos claves. Los vamos a ir analizando más a detalle en filosofía reformacional. Am, Dos conceptos clave: estructura y dirección. La filosofía se puede describir como aquella disciplina científica global orientada hacia la totalidad de las cosas que se enfoca en la estructura de las cosas. Filosofía, estructura. Estructura de las cosas. Esto es, en la unidad y diversidad de lo que encontramos en la creación. La teología, es decir, la teología sistemática cristiana, por otro lado, puede ser descrita como aquella disciplina científica global orientada hacia la totalidad de las cosas que se enfoca en la dirección. Teología, dirección de las cosas. Esto es, en el mal que infecta al mundo y en la cura que lo puede salvar. La filosofía cristiana examina la creación a la luz de las categorías básicas de la Biblia. La teología cristiana examina la Biblia a la luz de las categorías básicas de la creación. En contraste, una cosmovisión se ocupa igualmente de asuntos tanto estructurales como direccionales. No cuenta aún con la diferenciación de enfoque que es característico de las disciplinas científicas globales. Ahora, también algo importante de aclarar es que el que las escrituras son para enseñar, es algo aceptado por todas las variedades del cristianismo. Los ortodoxos rusos, los católicos romanos, los coptos, los anglicanos, protestantes, todos aceptamos que las escrituras son para guiarnos. El asunto es que casi todas las denominaciones han relegado a las escrituras a una cuestión de teología y moralidad personal, de un aspecto privado denominado sagrado y religioso, mientras que el resto de espectro más amplio de quehaceres humanos lo denominamos como seculares. Lo que él venía diciendo, ya la gran parte de las denominaciones dice, sí, las escrituras para tu vida privada, pero hay que ser neutrales en lo demás. Desde esta perspectiva, la Biblia enseña una perspectiva eclesiástica y de Dios, pero no una cosmovisión completa. Eso es un grave, grave error. Y ahora, por supuesto que la Biblia nos instruye respecto a cuestiones que consideramos religiosas: bautismo, oración, iglesia. Pero las escrituras abordan de forma directa absolutamente toda nuestra vida y el cosmos, incluyendo economía, la tecnología, la psicología, la ciencia, el trabajo, etcétera, etcétera. Para entender esto es necesario comprender las categorías bíblicas básicas como la creación y el alcance del pecado y la redención. Eso lo vamos a ver más a detalle más adelante. Y el occidente secularizado aborrece esta postura de decir que las escrituras deben de instruir en todo. Los secularistas aborrecen eso. Ahora, ¿qué características distinguen a una cosmovisión cristiana reformacional al resto de las cosmovisiones, sean paganas u otras cosmovisiones cristianas? En cierto sentido, es verdad que todas las iglesias cristianas ortodoxas comparten gran parte de la enseñanza básica de la Biblia.
Es decir, las iglesias cristianas ortodoxas, aquí me voy a referir a iglesia ortodoxa ruso-griega o la Iglesia de Oriente, como algunos lo llaman, la, los católicos romanos, los protestantes, compartimos la misma herencia bíblica y confesional. Es decir, creemos en la Trinidad, en los credos básicos, niceno, apostólico, creemos en la resurrección, nacimiento virginal de María, en el regreso de Cristo, en la muerte y resurrección, etcétera, etcétera, etcétera. Y si somos conscientes de las divisiones profundas dentro de la iglesia cristiana. Estas divisiones reflejan diferencias de cosmovisión, así como diferencias teológicas. Ahora, para nuestro sello, por así decirlo, de cosmovisión reformacional, vamos a utilizar la definición básica de la fe cristiana de Herman Bavinck. El resumen de cristianismo se puede decir que ¿qué es el cristianismo? Esta definición me encanta. Dios el Padre ha reconciliado su mundo creado pero caído a través de la muerte de su Hijo y por su Espíritu lo renueva para convertirlo en un reino de Dios. Dios el Padre, Dios el Padre creó un mundo. El mundo, perfecto. ¿Pero qué creen? Los hombres pecamos. Pero Dios, el Padre, lo ha reconciliado a través de la muerte de su Hijo. Y una vez que se efectuó la muerte y resurrección de su Hijo, Dios Espíritu lo está renovando para convertirlo en el reino de Dios. Entonces vamos a ver, la cosmovisión reformacional toma todos los términos claves de esta confesión trinitaria, ecuménica, en un sentido universal y global. Las palabras que vemos en esta definición, reconciliado, creado, caído, mundo, renueva, reino de Dios, tienen un alcance cósmico. Cuando hablamos de reino de Dios no lo restringimos a la iglesia, no, nos referimos a absolutamente todo. Dios reconcilió todo el cosmos, creó todo el cosmos. Todo el cosmos fue afectado por la caída y todo el cosmos está siendo renovado. Nada aparte de Dios mismo cae fuera del espectro de estas realidades fundamentales de la religión bíblica. Y cuando digo nada, es nada. La política no cae fuera, los deportes no caen fuera, la cultura no cae fuera. Otras cosmovisiones cristianas restringen el alcance de otra manera. Las aplican a cierta área delimitada del universo de nuestra experiencia, a la esfera de lo religioso y sagrado. Dicen, sí, amén, esta definición muy buena, pero solamente en esta área, en lo religioso, en lo sagrado. Lo que está fuera lo denominan como mundano, secular, natural o profano. Esto es una postura dualista versus una perspectiva integral. Nosotros estamos buscando una perspectiva integral. Está llorando, sé que lo que dije quizá fue muy fuerte para él, pero bueno, Tecnospark, si puedes. sí, ya lo silenciaron. La gracia restablece la naturaleza. Naturaleza aquí lo vamos a entender como realidad creada. Jesucristo restaura la creación buena en sus orígenes. Redención, recreación. No estamos hablando de repristinación, eso es otra cosa. Estamos hablando de recreación. No es que vamos a volver al jardín del Edén. No, si vemos la Biblia inicia en Génesis en un jardín y termina en una ciudad celestial. O sea, hubo un proceso civilizatorio, político, tecnológico, etcétera, etcétera, que culmina en una gran ciudad. No significa que vamos a volver tal cual al Edén. No. Estamos porque hay un mandato cultural en desarrollo. También lo del mandato cultural lo vamos a estar viendo. Manejamos una cosmovisión que involucra tres dimensiones fundamentales. La creación que es buena en sus orígenes, la perversión de esta creación por el pecado y la restauración de esta creación en Cristo. Para aclarar un poco esto, hay un muy buen ejemplo, que es, vamos a decir que hay un niño, después voy a reenfatizar este ejemplo más adelante. Un niño nace con una enfermedad terminal incurable, ¿ok? Entonces, en ese niño hay dos fuerzas que están luchando entre sí. Su fuerza original, creacional, biológica, su desarrollo, su cerebro se va desarrollando, su corazón va creciendo, sus músculos se van fortaleciendo,
y hay otra fuerza luchando en contra de la creación, de la enfermedad. La enfermedad está intentando destruir o destruyendo todo eso. Entonces está la fuerza de la creación natural, la fuerza biológica del niño en desarrollo, y la fuerza de la enfermedad luchando en contra. Pero resulta que alguien encuentra una cura y se la dan al niño. La cura no va a ser que el niño, vamos a decir que tiene 10 años, regrese a ser un bebé de 3 meses. No, no va a ser eso. ¿Qué va a hacer? Va a luchar en contra de los efectos de la enfermedad para que su desarrollo original continúe su curso. Entonces, por eso digo que hablamos de recreación, no de repristinación, de regresar exactamente como era antes, que ese es un error evangélico hoy en día, como que idealizamos en exceso al cristianismo primitivo, como que creemos que el cristianismo primitivo era perfecto y todo en orden y que no había problemas, y entonces tenemos que regresar a eso. Por eso muchos cristianos evangélicos dicen, no, nosotros no tenemos ningún credo más que Cristo. O sea, como que, porque dicen, no, es que todos esos credos fueron creados por la tradición. Y entiendo que muchos evangélicos, como al menos latinoamericanos, son de primera, segunda generación, provienen de católicos, a la tradición de la iglesia le tenemos cierto desprecio. Entonces decimos, no, 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 hay que olvidarnos de todo eso y hay que regresar al cristianismo primitivo. Pero bueno, para empezar, el cristianismo primitivo no era tan ideal como muchos nos lo venden. Simplemente lean Corintios. Hay un montón de problemas en las iglesias primitivas, un montón de problemas. Lean las cartas de Juan en contra de los gnósticos, las cartas de Pablo en contra de los judaizantes. O sea, no era perfecta. Y por otro lado, despreciar la tradición, ojo, sola escritura, sí, amén, pero despreciar la tradición de cierta manera es despreciar la obra que el Espíritu Santo ha hecho a lo largo de la historia de la iglesia cristiana. Entonces, lo que estoy intentando decir es, en este caso, tomando el ejemplo del niño, es que la creación tiene un desarrollo natural. El mandato cultural naturalmente se ha ido desarrollando, pero en contra de este desarrollo llega el pecado. El pecado tuerce las cosas. Vemos en los hijos de Caín, vemos que ellos continúan de gran manera este mandato cultural. Crean tecnología, metalurgia, crean música, crean ciudades. El problema, y eso en sí, su estructura es buena. La música es buena, la metalurgia, la tecnología es buena. Crear ciudades es bueno. El problema fue el pecado. Estaba corrompiendo todo lo que ellos hacían al punto que Dios tuvo que mandar un diluvio. Entonces vemos aquí este ejemplo de niños. Está la fuerza natural del mandato cultural de crear música, crear civilización, crear tecnología, pero está la fuerza del pecado, de estar corrompiendo todo eso que originalmente se fue dando. Y llega la gracia. La gracia es esa fuerza que está comenzando a destruir los efectos del pecado. No destruye los efectos de la creación, porque seguimos creando tecnología, civilización, arte, todo eso continúa su curso. Lo que hace la gracia es comienza a destruir los efectos del pecado para que ese proceso original creacional de un buen curso siga su buen desarrollo, por así decirlo. La doctrina de la creación es central. La finalidad esencial de la salvación es rescatar una creación trastornada por el pecado. Esto que venía diciendo. O sea, la finalidad esencial de la salvación es rescatar una creación trastornada por el pecado.
Y esta idea de repristinación, por así decirlo, de regresar al Edén, es una idea muy anabaptista y en quienes los vemos y con respeto, los Amish o los menonitas, ellos que se han aislado del mundo y quieren vivir de la manera más primitiva, entre comillas, posible. Así con sus granjitas con muy poca tecnología y sin tanto meterse en cuestiones de la civilización, por así decirlo. Ahora, la cosa es que ellos han sobrevivido en países que, o sea, ellos están cobijados, pueden hacer eso, por ejemplo, los Amish pueden hacer eso gracias a países sólidos, al menos hasta cierto punto, en una tradición reformada, Estados Unidos, por así decirlo. Esos grupos no sobreviven no hubiesen sobrevivido en la Unión Soviética, ¿eh? O sea, pueden sobrevivir gracias a los protestantes que construyeron una civilización con un Estado de Derecho sólido hasta cierto punto. En una Unión Soviética eso no pasaba. Cosmovisiones reformacionales consideran que cosmovisiones no reformacionales, aquí me equivoqué, cosmovisiones no reformacionales consideran que la gracia implica algo adicional a la creación, un don sobrenatural. Lo vamos a ver un poco cuando vemos estudiamos un poquito a los católicos romanos. La, Para ellos, la salvación es algo esencialmente no creacional, supracreacional, sobrecreacional o anticreacional. Consideran que las áreas de la redención son las áreas sagradas y las áreas de la creación son seculares o neutrales, por así decirlo. Para nosotros no, para los reformacionales no, es la redención toca toda la creación, absolutamente toda la creación. Ah,